¿Sabías que un billete del Banco de Zimbabue tiene el récord de la mayor cantidad de ceros que se muestran en un billete? Y que Hungría tiene el récord por el billete más grande jamás publicado. Como no cabían tantos ceros, su valor estaba escrito en letras. ¿1000 trillones? Hola, soy Dinámico. Hoy hablaremos sobre la inflación. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Existe inflación cuando aumentan de formas sostenidas los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Veamos algunas ventajas. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas. Esto se debe a que, si hay inflación en la economía, nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. La subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. Es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Algunas desventajas son la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida del salario no es igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. También disminuye el ahorro. La inflación causa que el dinero pierda valor, lo que motivará a consumir y gastar el dinero en lugar de ahorro. Ahora hablemos sobre el índice de precios al consumo. Este es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento del coste de vida. ¿Sabías que en Colombia esta canasta está formada por 443 artículos y que pueden cambiar cada año? La inflación se define como la variación porcentual de IPC entre dos periodos. En particular, la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior. Una de las discusiones que se presentan al finalizar el año es el reajuste del salario mínimo. En este aumento intervienen los ministerios de Trabajo, Hacienda, Comercio Exterior y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, entre otros. Supongamos que transcurridas las discusiones con el gobierno nacional, se decide hacer un incremento del salario en un 6% para el año 2020. Harrison desea conocer el salario que recibirá durante un mes y un año de trabajo con el incremento del salario mínimo legal vigente, el subsidio de transporte, aportes a salud y pensión, teniendo en cuenta que el porcentaje no cambia y que estas dos cantidades son egresos. Ayuda a Harrison a completar las tablas que se encuentran en la actividad 1 de tu libro. Recuerda aproximar los valores que se ubican en las casillas al entero más cercano. Te ayudo con la fila salario. En ambas tablas tú te encargas del resto. Como el salario mensual de Harrison en el año anterior era de 1.656.232 pesos, y para el año 2020 el aumento al salario fue de un 6%, entonces lo que debemos hacer para hallar el valor que se ubica en esta casilla es, en primer lugar, calcular el 6% de esta cantidad, lo cual es de 99.373,92 pesos. Ahora adicionamos estos valores y listo. Así, el valor que ubicamos en la casilla es 1.755.606 pesos, que equivale a un salario mensual. Ahora, para la casilla correspondiente a salario anual, simplemente multiplicamos el salario mensual por 12, ya que un año tiene 12 meses. Por esta razón, el valor que se ubica en la casilla es 21.067.272 pesos. Y listo. Pausa el video y completa las tablas. Ten en cuenta la expresión para hallar el valor del subsidio de transporte y que el porcentaje del aporte a salud y pensión no cambió. Bien,
Enseguida, ayuda a Harrison con las preguntas de los numerales 1 y 2 de esta actividad. Para responder la pregunta del numeral 1, se debe hallar la diferencia entre el valor de esta casilla y el valor de la misma casilla, pero en la tabla de la actividad 1 de la página 55. Y para dar respuesta a la segunda pregunta, debes tener en cuenta que los aportes de salud y pensión son cantidades negativas, ya que son egresos de Harrison. Por lo tanto, adicionamos los valores de las casillas aporte a pensión y salud de la tabla de salario anual del año 2019, la cual se encuentra en la página anterior. Y a esta suma le quitamos la adición de los valores aporte a salud y pensión de la tabla salario anual de esta actividad. Pausa el video y responde las preguntas. Adicionalmente, nuestro amigo Harrison desea calcular sus gastos personales para el año 2020 respecto a lo que se gastó el año pasado. Él sabe que el arriendo y la alimentación tuvo un incremento del 3,8%, la recreación un 5,8%, los servicios públicos un 2,1% y el transporte un 1,7%. Ayuda a Harrison a calcular sus gastos para el año 2020 completando la tabla de la actividad 2 de tu libro. Te ayudo con la fila del arriendo. Primero, vemos de cuánto fue el gasto de arriendo en el año 2019. Como este valor es el mismo para todos los meses del mismo año, entonces basta solo con sacar el 3,8% a 500,000 pesos y luego añadir este valor a 500,000 pesos. Teniendo así que el valor del arriendo mensual para el año 2020 es igual a 519,000 pesos. Como este gasto es fijo, ubicamos el mismo valor en todos los meses. Pausa el video y completa la tabla de la actividad 2 de tu libro. Después de completar la tabla, a Harrison le asaltan las siguientes dudas. ¿Cuánto gastará por concepto de servicios públicos en el mes de agosto? ¿Cuánto fue el aumento de sus gastos personales respecto al año pasado? ¿En cuáles meses se pronostica el mayor incremento de gastos y recreación y de cuánto es su monto? Para saber cuánto gastará por concepto de servicios públicos en el mes de agosto, solo debes observar el valor anotado en esta casilla. Ahora, para hallar los gastos personales del año, debes adicionar los valores de estas casillas y al resultado multiplicarlo por 3, ya que el valor representa a un mes de los 3. Así, para hallar el aumento de gastos personales respecto al año anterior, debemos hallar la diferencia entre estos valores en cada año y listo. Y para la última pregunta, debes ver en qué meses el valor de recreación es mayor. Recuerda que el valor en la casilla corresponde a solo un mes. Pausa el video y escribe las respuestas. Muy bien, tras salir de deudas, Harrison quiere comprar en el 2020 algunos electrodomésticos. Él los cotizó iniciando el año 2019 y luego iniciado el 2020 y obtuvo los siguientes valores. Te ayudo a completar la fila de la nevera. Como la variación del precio entre los años subió, y la diferencia del precio del año 2020 con respecto al año 2019 es de 209,980 pesos, entonces para hallar el precio de la nevera en el año 2020 debemos realizar una adición entre la diferencia del precio y el precio en el año 2019, lo cual es 1,259,880 pesos. Por último, la casilla de diferencia de precio en porcentaje. Para saber este porcentaje, usamos la regla de 3 simple. Entonces, si el precio para el año 2020 con respecto al año 2019 aumenta en 1,049,900 pesos, podemos decir que la diferencia del precio es del 100%. Por lo tanto, usamos la regla de 3 simple.
Si 1.049.900 pesos equivale al 100%, ¿a qué porcentaje equivale 209.980 pesos? Si despejamos la incógnita, tenemos que la diferencia del precio en porcentaje es del 20%. Ubicamos este valor en la tabla y listo. Pausa el video y completa la tabla de la actividad 3 de tu libro. Al terminar la tabla, a Harrison le surgen las siguientes preguntas. Ten en cuenta que para responder esta pregunta debes encontrar el valor de esta casilla y que para esta la respuesta se encuentra en esta casilla. Pausa el video y responde las preguntas de la actividad 3 de tu libro. Como ves, conocer sobre estos términos económicos es de gran importancia para la toma de decisiones financieras. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, Dinamigos.